Para entender eso hay que entender los 3 primeros caminos. Ya había mencionado en otros videos estos caminos, pero ahora quiero ir profundizando más conforme vaya avanzando más en estos videos sobre este conocimiento en específico, tomando como fundamento o como principal pilar lo que es Sócrates y el conocerte a ti mismo. En el primer camino es en el que habla sobre el fakir. Estas personas tienen una disciplina, o este camino está dedicado completamente a la cuestión de la disciplina física, es decir, tienen un temple físico, pueden pasar hambre, sed, pueden estar en situaciones precarias, puede llover y ellos estar ahí quietos en una situación que se le considera fuerte, ¿no? Pueden tener temple y fortaleza en el cuerpo físico, no pueden acostarse incluso en camas de clavos y no sentir dolor. Entonces hay un control sobre el cuerpo físico. En el camino 2, el camino que hace referencia a Gurdjieff tiene que ver con los monjes, es decir, toda esta cuestión religiosa, toda esta cuestión que se enfoca en lo emocional, en no dejarse llevar por las pasiones, por las emociones negativas, vivir en una tranquilidad. Este camino principalmente se enfoca en la parte emocional. Podemos verlo en la disciplina que tienen incluso los propios monjes cuando se entregan o se desapartan de todo este apego material que a veces mucho de la sociedad actual que tenemos se sirve de este tipo de apego. Y finalmente nos vamos a la cuestión del yogi, que es el sabio, el intelectual, el que adquiere conocimientos de todo y lo sabe todo. Si entendemos estos 3 caminos, nos podemos basar en esta cuestión. Hoy día la psicología abarca muchos temas, abarca muchas cuestiones, abarca muchas formas de terapia, abarca muchos descubrimientos e investigaciones que se han hecho en funciones de la propia psicología. Asimismo, igual también el cerebro con las neurociencias o la psicobiología, que es la encargada principalmente de entender cómo es que se da el comportamiento en el ser humano. Sin embargo, hay que entenderlo de manera más sencilla para poder comenzar a trabajar con esta cuestión de la psicología y comenzar a hacer este autoconocimiento del que tanto se enfocaba Sócrates. Es importante entenderlo para poder ligar y unir todas estas piezas de rompecabezas y que nos pueda proporcionar las herramientas adecuadas para poderlas aplicarlas a nosotros mismos. En síntesis o en resumen puedo decir lo siguiente: el primer camino es el camino de lo físico, del cuerpo físico. El segundo camino es el camino de las emociones. En el tercer camino es el camino de lo intelectual, del conocimiento. Gurdjieff explicaba que muchas personas en la sociedad están completamente desarrolladas solamente en un camino, es decir, ya sea que una persona se ocupe nada más de lo físico, ya sea que otra persona se ocupe de lo emocional y ya sea otra persona que se ocupe de lo intelectual. Vamos, por ejemplo, a la primera parte, a lo físico. Si una persona se enfoca y desarrolla nada más esta cuestión física, obviamente sin ser un fakir, no me refiero en sí a eso, sino me refiero a que está enfocado simplemente en lo físico. Si vemos su religión, la religión está enfocada meramente nada más en lo físico y creería nada más en lo que ve, por eso de ahí de las imágenes. Y entonces si nos vamos al amor, él se va a enamorar solamente de lo físico, no se va a enamorar de los sentimientos ni se va a enamorar de lo que sabe esa persona, sino más bien se va a fijar si tiene un buen cuerpo, se enamoraría en lo físico. El arte, por ejemplo, no lo podría ver de forma emocional y no sentiría nada y no analizaría, por ejemplo, una imagen basada en el arte, por ejemplo, como un cuadro de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel. Él simplemente vería lo físico, vería la imagen como tal. Si vemos cada uno de los puntos en la cuestión física de cualquier cosa que podamos preguntarnos en lo físico que está desarrollado, todo lo que conocemos, sea cual sea arte, ciencias, conocimiento y demás, va a estar basado simplemente nada más en lo físico. De ahí, si nos enfocamos al segundo camino, que es el camino del monje, vamos a encontrarnos con la misma respuesta del anterior, que es el físico, en esta parte de lo emocional. Cuando una persona se desarrolla o se enfoca nada más en lo emocional, evidentemente todo el amor y todo lo que haga va a estar enfocado en las emociones. Es el típico dicho de que yo no me fijo en lo que tú eres, no me fijo en tu físico, no me fijo en lo que piensas, me fijo en lo que tú sientes. A mí me importa lo que tú sientes. Esa es una parte emocional. Cuando vea una imagen religiosa y su religión va a estar basada en lo emocional, porque es lo que le va a interesar, va a sentir esas emociones. Cuando vea una obra, pues lo va a sentir emocional. Y si nos vamos al tercer punto, el tercer punto tiene que ver con lo intelectual. Estamos hablando aquí de la
parte del ratón de la biblioteca. Debo de aclarar que a lo mejor era en el que yo más me enfocaba, en la cuestión de leer y aprender y adquirir conocimientos y adquirir conceptos y saberlo todo simplemente por la acumulación del conocimiento. Si nos enfocamos en la parte del amor, cuando encuentre una pareja, para enamorarse de esa pareja, pues evidentemente se va a enfocar en lo que la persona sabe y le va a interesar si esa persona sabe, cuánto ha leído, cuánto conocimiento tiene. Y en la parte de la religión le va a interesar, por ejemplo, saber todos los conceptos, saber todas las parábolas, saber todos los dichos, conocer todas las religiones, haber leído la Biblia, el Corán. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es su religión de conocimiento. Después tenemos esta parte del arte, ¿no? Va a interpretar las obras, por ejemplo, de Miguel Ángel y de Leonardo. Va a ser muy diferente a como lo entiende el primer camino, que es el fakir, el segundo, que es el monje, el tercero, en la cuestión intelectual, lo va a entender todo basado en conocimiento y en conceptos. Este conocimiento que nos da Gurdjieff y Uspensky en ese tiempo en Rusia, cuando los dos se juntaban, cuando Uspensky se volvió el discípulo de Gurdjieff y Gurdjieff le transmitió todo este conocimiento a Uspensky y escribió un libro que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ahí es a donde podemos retomar todo este conocimiento que les estoy explicando. Si yo este conocimiento lo enfoco y lo tomo en primera instancia con lo que dijo Sócrates del conócete a ti mismo y estos tres caminos, el físico, que es el motor, el emocional y el intelectual. Si yo tomo todos estos elementos, entonces tomando todo en consideración de lo que la psicología ahora nos está explicando con relación a la mente, podemos dividir a la mente en tres partes: la mente motora, la mente emocional y la mente intelectual. No solo tenemos una mente, tenemos varias mentes, pero una de las principales es la motora, la emocional y la intelectual. Esto nos va a permitir para entender quiénes somos y qué es lo que hacemos. Lo que quiero recalcar, Homo sapiens, es que para empezar a tener un autoconocimiento y a través de la autoobservación, la observación de sí mismo, tenemos que enfocarnos en estas tres mentes. Pero ahorita es necesario dejar dos y enfocarnos en una sola para poder hacer un trabajo de autoobservación, que prácticamente yo podría decirles que es la forma en la que yo trabajo, por ejemplo, en terapia con diferentes pacientes, y eso es lo que permite que comience a haber una evolución psicológica. Les voy a explicar por qué. Necesitamos dejar lo intelectual y lo emocional, pero más lo emocional porque las emociones son muy difíciles de trabajar en terapia y en la autoobservación. Se requiere de demasiada disciplina y se requiere de demasiado conocimiento para poderlas trabajar. Yo les pediría que dejemos un tanto lo que es lo intelectual y lo emocional y nos enfoquemos más en la parte motora. Ya en los demás videos que vaya yo realizando voy a empezar a explicar más esta cuestión de lo intelectual y después en lo emocional. Hace mucho tiempo hay una referencia con la cuestión de lo emocional porque nos decían que no debemos de tocar las emociones porque las emociones son muy difíciles de trabajar y esas se deben de dejar al último. Esta referencia que hacía Martín Aparicio en un video, le preguntaban a él que cómo trabajar con las emociones y él hacía alusión a un circo. Él decía que en un circo, para entrenar a un elefante que no había sido obviamente disciplinado y entrenado, se tenía que colocar al elefante en medio de dos elefantes que ya habían sido entrenados para que estos dos elefantes obviamente influenciaran al elefante que no había sido entrenado y este pudiera ser disciplinado. Así pasa con las tres mentes en la psicología. No podemos meternos con las emociones, tenemos que meter a las emociones cuando ya disciplinemos al intelecto y a lo motor, pero ahorita me quiero enfocar nada más en la parte motora. ¿Por qué? Es importante entenderlo, es importante comprender nuestro cuerpo, tener autoconocimiento de nuestro propio cuerpo, porque nuestro cuerpo nos puede dar un conocimiento tan exacto y tan preciso que nos permita entendernos, que nos permita conocernos, porque también es primordial obviamente la salud de nuestro propio cuerpo, nuestro propio metabolismo. Nuestro cuerpo prácticamente es el que resguarda nuestro cerebro y nuestra mente, ¿no? Es como el templo el cual debemos de tener limpio y adecuado. Pero en este aspecto es importante destacar la importancia del cuerpo físico. Anteriormente ya había hecho un video donde explicaba la importancia del alimento. Es importante que el alimento que nosotros estemos metiendo nos procure esa energía que nos va a permitir la evolución y la autoobservación de nuestra propia psicología y desarrollar nuestra propia conciencia. Sin embargo, vivimos en una época, vivimos en un sistema en que obviamente todo está industrializado y prácticamente todo lo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo como alimento pues nos está haciendo daño, y eso es lo que ha provocado que ciertas enfermedades como cáncer, como diabetes, como obesidad, como ataques al corazón pues se estén desarrollando más en nuestra época. Nuestros antepasados nos enseñaron que en realidad no necesitamos todo lo que nos hacen creer que hoy necesitamos. Sin embargo, pues mucha gente crece pensando que en realidad
realidad todo eso es necesario, pero pues no es así. Quiero dejar muy marcado todo este tipo de situación para entender a qué es a lo que me refiero cuando explico que necesitamos un cuerpo sano. Obviamente nuestro cuerpo, al ser el resguardo de nuestra propia psicología, debemos de cuidarlo y tenemos que tener salud. Para eso necesitamos ciertos cuidados, necesitamos bañar nuestro cuerpo, necesitamos hacer ejercicio. Es importante hacer ejercicio, es importante que, por ejemplo, tengas alguna actividad, no sé, que te salgas a caminar, aunque sea media hora. Supuestamente los análisis o la ciencia nos explica que podríamos hacer 6,000 pasos diarios y eso cubriría parte de lo que necesitamos para una actividad física. Acuérdense que es muy diferente una actividad física a hacer ejercicio. Ejercicio requiere de más disciplina, pero para que podamos llevar a cabo una salud física nos piden, por ejemplo, hacer una actividad física. Ya puede contar que a lo mejor hagas tu cama, barres, trapeas, o por ejemplo lavas los trastes o haces la comida, o en ese caso pues te vas a comer. Ya sé que en la situación en la que nos encontramos, pues obviamente a veces no tenemos tiempo para hacer las cosas, ¿no? Porque el trabajo nos abarca demasiado tiempo. Esa es la cuestión o el error de vivir en un sistema en el que vivimos actual y en el que nosotros mismos hemos creado y nos hemos desenvuelto. Pero siempre es necesario por contar o entender esta parte de la salud del cuerpo físico, porque si no tenemos una salud física, pues evidentemente no vamos a poder evolucionar o trabajar en el desarrollo de la conciencia. Por eso hago esa remarcación o importancia en esta cuestión. Ahora, hay muchos videos, tutoriales en YouTube que nos permiten, por ejemplo, conocer cómo hacer una actividad física. Yo mismo, por ejemplo, practico hacer una actividad física todos los días en la mañana después de desayunar. Otro de los aspectos importantes también tiene que ver con la alimentación. Estamos tan inmersos en la alimentación dañina y chatarra que ya, por ejemplo, cualquier cosa nos puede resultar necesario para poder comer, ¿no? Por ejemplo, como son las harinas, el pan, en este caso, bueno, las bebidas, como es los refrescos o los jugos, que son malísimos para nosotros. Si nosotros queremos comenzar a tener un autoconocimiento de nuestro cuerpo, es indispensable conocer cómo es que funciona nuestro cuerpo y qué resultados da nuestro cuerpo al ingerir todos estos alimentos y cómo es que van a dañar estos alimentos industrializados nuestro cuerpo a largo plazo. Quizás al momento no los podamos ver de que nosotros estamos consumiendo este tipo de alimentos que son dañinos. Las proteínas que puede abarcar desde lo que es ciertas carnes, por ejemplo, como el pollo, como el pescado, que son carnes que son más sanas. En este caso, la sustitución de lo que son jugos y refrescos por agua simple. Toma el agua simple que necesitas, el agua que es necesaria para poder estar hidratado. Estos puntos son importantes para poder tener salud. Hidratar bien a tu cuerpo, hacer ejercicio y comer sano. Es importante, es meramente importante, y esto te va a ayudar a cuidar tu templo que resguarda tu propia psicología. Esta sería la primera forma o el primer paso o uno de los primeros videos que voy a hacer para entender todo esto de lo que es la mente motora y cómo trabajar con ella para poder después ir y trabajar con la mente intelectual y finalmente con la emocional. Espero te haya gustado este video. Si no te has suscrito, te puedes suscribir en la parte de aquí abajo. Si puedes compartir, adelante, y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.